este es un tema que nos importa a toda la gente grande. No, y a todos en general, porque en este país hace algún tiempo se decía que en cada esquina había una farmacia, que estábamos todos enfermos. Sí, pero de un tiempo a esta parte también la gente ya no solo compra en las farmacias, también compra en la feria. En algún momento se pensó que se podía comprar en las góndolas de los supermercados, compran a veces de manera informal, y hemos visto también que se han desbaratado redes de tráficos de medicamentos, personas que compran de manera masiva y que después distribuyen. El problema es que no sabemos si son medicamentos que están aprobados, que si son medicamentos que tienen la fecha de vencimiento correcto, o si efectivamente son medicamentos o no. Ayer escuchábamos a Medely Jensen contándonos los detalles de esta campaña que se lanzó y que decía que el remedio puede ser más caro que la enfermedad. Bueno, hoy día está con nosotros en el estudio el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, Patricio Huenchuñira, a quien le damos las gracias por estar aquí, Patricio. Muchas gracias. Hola, muchas Patricio. gracias. Hola, gracias. Muchas gracias, Sandra, y muy feliz cumpleaños, Sandra. Muchas gracias. Invitamos un cumpleaños. Patricio, ¿tan preocupante se ha vuelto la situación que es necesario hacer una campaña informativa? Sí, se ha vuelto preocupante. En los últimos años, las cifras que ha mostrado el Instituto de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria, ha comentado que en los últimos años en las ferias ha aumentado la captura, por llamarlo así, el requisamiento de medicamentos que ordinariamente deberían estar disponibles en la farmacia. Por diversos motivos. De hecho, algunos ya empiezan a hablar de la posibilidad de que existan mafias o incluso carteles que están eventualmente o robando medicamentos desde los camiones que distribuyen los medicamentos hacia las farmacias, hacia los centros de distribución, o simplemente son mafias que roban alguna farmacia y con eso se aprovisionan para poder vender en la feria. En ese sentido, además de lo legal, obviamente, ¿no? En términos de salud, ¿cuál es el riesgo? ¿Es comprar sin prescripción, medicamentos que estén vencidos, mal rotulados? ¿Por dónde va, digamos, la inquietud, insisto, más allá del tema que es obviamente ilegal, digo? A ver, hay que entender que los medicamentos viven en un mundo muy bien cuidado, ¿ya? Los principios activos que cuando se fabrican tienen condiciones de temperatura y humedad que siempre están controladas. Cuando llega la industria farmacéutica, todo el proceso de fabricación es controlado. Temperatura, humedad, la distribución también es exactamente lo mismo, el almacenamiento. Y cuando se envía ese medicamento hacia un centro de distribución, una droguería, o cuando el paciente, el usuario, va a una farmacia, se encuentra con un ambiente también controlado. De hecho, un paciente no debería sentir ni frío ni calor en una farmacia, porque la temperatura y la humedad están controladas y uno tiene que buscar los termómetros. Todo ese ambiente controlado que cumple la industria farmacéutica se rompe completamente cuando vemos un medicamento en la feria. No tiene temperatura controlada y especialmente en verano se ven los medicamentos que están en la feria a todo sol. No tienen la humedad. Ahora, hoy en Santiago hace frío y tenemos una humedad casi de un 100%, había niebla. Bueno, esa humedad no es compatible con la estabilidad de los medicamentos y por lo tanto todas esas condiciones no se cumplen. Adicionalmente, la persona que lo vende no tiene idea de lo que está vendiendo y por lo tanto un paciente que va a una feria no sabe lo que está comprando porque no sabe si está bien o está mal, no sabe si venció o no venció. No, lo más probable es que se lo haya automedicado o algún familiar le recomendó y tampoco le puede preguntar a esa persona que está vendiendo cuáles van a ser los efectos secundarios, cada cuánto se toma, porque en realidad no sabe. Entonces es un riesgo no solamente para la persona que compra, sino lo más lamentable, para el entorno familiar de esa persona que compra. Patricio, pero ¿se ha logrado detectar además dónde está sobre todo enfocado a lo mejor la criminalidad? ¿En vender o revender medicamentos? ¿En falsificar medicamentos? ¿En qué parte de la cadena es donde está más compleja la situación? Yo creo que esto es un problema multifuente. Yeah. Hay robos que ocurren a camiones de la industria farmacéutica, claro, de la industria farmacéutica que está distribuyendo los medicamentos. Hay robos también a los distribuidores, porque a veces la industria no le vende a la farmacia directamente, le vende a las droguerías, a los distribuidores. Hay robos a farmacias. Y lo que es peor, también puede ocurrir, o se ha evidenciado robo en la atención primaria.
en las farmacias o botiquines que tienen en los consultorios, en donde también puede haber un robo, que puede ser hormiga, puede ser un poco más grande. Entonces, todo ese conjunto hace que lleguen a un distribuidor o a varios distribuidores que ellos después ordenan. Y lo que hemos visto en la televisión es que a veces llega una camioneta, un furgón o algo así, con un carrito y que viene perfectamente ordenado. Entonces, las personas que venden a veces son el último eslabón de esa venta y por lo tanto él no es que haya robado, sino más bien el que entregó esos medicamentos perfectamente ordenados, casi un layout perfecto para vender, es quien es la causa. Entonces esto es multifactorial. Lamentablemente también, y eso lo informó la autoridad, se ha visto algunas farmacias independientes que han estado distribuyendo de manera ilegal a esos distribuidores así informales y por lo tanto también puede haber ahí una fuente de aprovisionamiento de estos medicamentos. ¿Qué pasa con los medicamentos? Esto ya más allá de esta situación, sino que digo en general, ¿no? El medicamento respecto a fijarse en su fecha de vencimiento, evidentemente cuando eso se traspasa, ese medicamento ya no sirve, no va a tener efecto o incluso puede hacerte mal. ¿Qué ocurre ahí con el medicamento vencido? Sí, la fecha de vencimiento es muy importante que todo usuario la vea. La va a encontrar en una aleta, en una partecita de la caja y que tiene dos componentes. Tiene la fecha que dice mes y año, dice vencimiento o expiración, y dice 0427. Eso significa que vence en abril 04 claro. del año 27. Claro. Es muy importante. Hasta abril del año 2027, ese medicamento es seguro de ser utilizado. Y ojo, ahí también hay que tener ciertas consideraciones, siempre y cuando, por supuesto, el usuario lo haya guardado en las condiciones como corresponde, claro. Como corresponde, es decir, en un lugar seco o relativamente seco, alejado de la luz, y por eso que es tan importante también que los pacientes se den cuenta que no pueden tener los medicamentos, por ejemplo, en el baño, donde hay mucha humedad, especialmente en la mañana o cuando se duchan, no los pueden colocar al lado de la ventana, todas esas consideraciones. Pero asumiendo que el paciente cuidó su medicamento, hasta esa fecha, abril 2027, el medicamento es seguro. A contar de mayo del 2027, el medicamento ya no tenemos certeza que le vaya a funcionar. En algunos casos puede ocurrir que se vayan generando incluso elementos contaminantes en el mismo medicamento que pueden intoxicar, pueden generar más efectos secundarios. Por lo tanto, lo que le está diciendo la industria farmacéutica poniendo ese vencimiento es que no hay ningún problema en la calidad, en la seguridad y en la eficacia hasta la fecha que se pone de expiración o de vencimiento. Estamos conversando con Patricio Huechuñir, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Patricio, pero además aquí, como tú lo decías, el tema de, por ejemplo, la conservación. Hay muchos medicamentos que requieren estar refrigerados o a temperaturas bajas. Hay muchos medicamentos que, como decíamos, le cambian la fecha de vencimiento. Pero hay medicamentos que además son vendidos con receta médica exclusivamente, con receta retenida, ¿no? Porque tienen una prescripción muy cuidada, una posología muy detallada. Y aquí eso es súper peligroso para la salud de las personas, más allá de que toda la cadena es peligrosa, desde que, no sé, estar tomándose una dipirona que está soleada todo el día. Pero eso es muy grave, es muy crítico. Sí, a ver, todos los medicamentos viven en un mundo, como decía inicialmente, controlado. Y para todos los medicamentos no podemos superar, la mayoría de ellos, viven entre 16 y 25 grados, la mayoría. Y por lo tanto tenemos que cuidar que no se pase y por eso no los vamos a colocar al lado del sol. Hay un grupo menor, como por ejemplo la insulina, que viven entre 2 y 8 grados. Claro. Ya, eso, y por lo tanto tenemos que cuidar esa cadena. Y por eso cuando vamos a la farmacia y compramos ese tipo de medicamentos, le tenemos que pedir a la farmacia que me lo entregue. Te los dan en unas cajitas de Plumavit. En una cajita de Plumavit, claro. O en un sobre térmico con un gel pack. Exacto. Para que dure 2 horas. El tiempo que te preguntan, ¿cuánto se demora en llegar a tu casa? Exactamente. Sí. Y ahí incluso hasta uno puede ver si coloca un gel, 2 geles. Exacto. Muy pocos. Son a menos de 0 grados. Así que en términos generales, siempre vamos a ver entre 2 y 8 y entre 16 y 25. Todo eso como decía, en la feria se rompe. Primera cosa. Segundo, los medicamentos tienen una condición de venta. Hay algunos, muy pocos, que se venden sin receta, que son los medicamentos que se llaman venta directa y que en algunas farmacias están disponibles en las góndolas. Y solamente, en términos generales del registro, no más allá del 18% de los medicamentos registrados en este país se pueden vender sin medicamentos. Está el paracetamol, algunos ibuprofenos, todo depende de la dosis.
Para todo el resto se requiere receta. Más o menos, digamos así, lo que resta del 80%, más o menos, el 90% de ese, o sea, estamos hablando de un 80, 90, 70%, requiere una receta blanca, es decir, me piden que yo vaya al médico. ¿Y por qué es muy importante eso de la receta? Porque hay un prescriptor, es decir, un facultativo, un médico que me miró, me hizo un diagnóstico y me dio el medicamento más indicado. No fue la señora de al lado, no fue mi amigo, no fue mi amiga, me dio el medicamento más indicado dependiendo de mi condición de salud. Y después hay una pequeña, digamos, un número pequeño que necesita una receta retenida o una receta cheque. Y en ese grupo entran, por ejemplo, los estupefacientes y los psicotrópicos. ¿Por qué? Los de la estrellita verde. Los de estrellita verde y los de estrellita roja. Exacto. ¿Por qué? Porque el mal uso puede producir no solamente un abuso, sino que una dependencia. Exacto. Adicionalmente, hay algunos medicamentos que por su, digamos, por la importancia pública que tienen, también hay una retención. Ejemplo, los antibióticos. Hay todo un movimiento mundial para que los antibióticos sean dispensados en las farmacias contra una receta. ¿Por qué? Porque si yo utilizo mal los antibióticos, genera una resistencia de esos microorganismos y después de un tiempo esos microorganismos dejan de ser sensibles al antibiótico. Y eso es un problema mundial. Y por eso que hay que comprar los antibióticos con receta. Lo mismo pasa con el tramadol, por ejemplo, que también puede producir cierta dependencia, menos, pero puede producir, o también con los corticoides. Mire, lo que nos escribe Héctor a esta hora es súper decidor de lo que piensa la gente precisamente con lo que está ocurriendo respecto a los medicamentos. Dice, perdón, el que vende acá en la feria los medicamentos antes trabajaba en una farmacia. Igual sabe, en la feria los mismos remedios son más baratos, sellados. 5.000 pesos el paracetamol en la farmacia, en la feria 1.500. A mí en la farmacia comunitaria no me cuesta 5.000 pesos el paracetamol. En la de aquí de mi comuna, digamos, donde yo estoy registrando. No, vale como 9.90 de hecho. Sí, parece un poco con caro. Incluso menos. No sé qué paracetamol está comprando Héctor usted, pero claro, sí, efectivamente. Incluso menos. Pero claro, hay muchas personas que piensan... Claro, ahora el tema es, claro, es el pensamiento de fondo, digamos. El sentir de que lo voy a comprar a... Que es más barato. 20%. Claro, que es más barato en la feria. Claro. Y que la persona igual sabe. Claro. Que están sellados. Exactamente. Entonces ahí... Si ese medicamento, si dice que está sellado y asumimos que, digamos, de alguna forma tiene el sello original y que no, lo más probable es que ese medicamento lo hayan sacado de una farmacia, es posible que lo hayan robado. Y como decían ayer el subsecretario de Prevención de Delito, cada vez que le compramos a alguien en el mercado informal, no solamente le estamos pagando a esa persona, bueno, que está vendiendo, sino que potencialmente estamos alimentando a potenciales mafias que están trabajando por detrás en el mercado ilegal. Ese es un primer tema. Lo segundo, puede ser que esa persona efectivamente lo haya comprado más barato, pero la experiencia que ha mostrado el Instituto de Salud Pública es que los medicamentos, cuando se venden en la feria, son más caros. De hecho, tiene la posibilidad de comprarlos con la tijera. Puedo comprarlos por unidad. Exacto. Y por referencias que nos han llegado en algunas ferias, incluso... lo puedo decir, así, en el Persa Bio Bio también se vende. Exacto. Una persona que fue a comprar de manera incógnita, claro, el comprimido costaba 1.000 pesos. El comprimido. Claro. Y claro, entonces, claro. A la larga es más caro. Y a la larga es más caro. Entonces sí, yo le preguntaba, bueno, fíjate, el comprimido te está saliendo más o menos a 1.000 pesos. Si tú lo compras en una farmacia, ese mismo medicamento, y lo buscamos en la página web de una determinada farmacia de cadena, salía a 190 pesos el comprimido. Entonces, puede ser que en algunos casos sea más barato, pero en general la evidencia ha mostrado que los medicamentos que se venden en la feria son más caros que en la farmacia. Patricio, respecto a las condiciones, ¿no? El reciente, que todavía hay en algunos casos, pero el reciente corte de luz, la cantidad de días que hubo con luz cortada en varios establecimientos, ¿pudo llegar a generar problemas respecto a algunos medicamentos en particular? Sí, pudo haber generado un problema, que es difícil cuantificar y hay que mirarlo caso a caso, particularmente aquellos medicamentos que tienen que estar entre 2 y 8. Normalmente los refrigeradores
tienen un tiempo de latencia y eso se puede estudiar y se mide cuánto tiempo son capaces de mantener una cierta temperatura. Por eso que la primera recomendación cuando ocurrió esto y a futuro, si se nos corta la luz, es no abrir repetidas veces el refrigerador para que la temperatura interior disminuya más, o sea, lento, suba, claro. en este caso, poco, suba más lentamente. Claro. Ya. Pero después de varios días, lamentablemente, es muy difícil asegurar que esa insulina, por ejemplo, está en buenas condiciones. Entonces, siempre la sugerencia en ese caso, y lamentablemente lo tengo que decir así, es que esa insulina, después de varios días almacenada en un refrigerador que ya no tiene la temperatura que dice que tiene que tener, debería eliminarse, lamentablemente, porque no tenemos certeza. Puede ser que a lo mejor esa insulina funcione, pero hay un riesgo. Pero hay un riesgo, no lo sabemos. Patricio, ¿y seguimos siendo un país que se automedica? Seguimos siendo un país que se automedica. El ejemplo, hay un ejemplo ahí que es que compramos en la feria. Pero yo creo que más que la automedicación, yo creo que la automedicación es un síntoma. Es un síntoma de lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, los hipertensos en Chile, la hipertensión es una enfermedad GES. Sí. Y la enfermedad GES es una política pública que ya tiene casi 20 años y ha demostrado ser muy buena, muy efectiva. Por lo tanto, cuando uno mira las 87 patologías, de las primeras patologías que se incorporaron fue la hipertensión. Es una enfermedad crónica no transmisible y que tiene una detección, un diagnóstico, una atención médica, un seguimiento y por supuesto tiene el tratamiento. El 80% de la población de este país tiene FONASA y el 20% tiene ISAPRE. Cada vez menos. Cada vez menos. Pero los que no están en ISAPRE ahora están en FONASA. Sí. Entonces, todos ISAPRE o FONASA tienen el tratamiento garantizado, por lo tanto no tienen que pagar nada. Entonces la pregunta es ¿por qué los pacientes hipertensos o alguno de los pacientes hipertensos va a la farmacia a comprar medicamentos si lo tiene garantizado? Entonces ahí nos encontramos lo que nos dicen los pacientes. El paciente FONASA, que no tengo hora, no tengo disponibilidad, el médico no me atiende. Y lo que nos ha pasado, y a veces hemos visto incluso en los resúmenes de noticias, es que a veces en regiones indica consultorio o la atención primaria no tiene o no cuenta con todos los medicamentos para todos los pacientes. Entonces, los pacientes buscan la solución que pueden. Van a un médico particular, el médico particular les entrega el remedio que estiman más conveniente, por lo tanto, el paciente paga una consulta que no debería pagar, claro. Luego va a una farmacia, compra un medicamento que no debería pagar de su bolsillo y lo que es peor para una enfermedad crónica, la va a comprar todos los meses. Entonces, ahí se genera un gasto innecesario, lo que se llama un gasto de bolsillo, en este caso un gasto de bolsillo en salud, y eso está cubierto por el sistema público. Y lo mismo nos pasa con los pacientes de ISAPRE, con un problema, y es que algunos pacientes que están en ISAPRE, en este tipo de patología, no le dicen al ISAPRE, y por lo tanto prefieren, voy a llamar así, pasar piola, no decirle, porque al informarle al ISAPRE, quedan con una preexistencia. Entonces quedan marcados. Es súper importante entonces que tomemos conciencia de esto porque finalmente además incluso le estamos enseñando a nuestros niños a cómo medicarse, a cómo relacionarse con los tratamientos médicos y es importante también saber que en Chile hay leyes que determinan que tienen que haber medicamentos genéricos disponibles y que existen en el mercado y que están en las farmacias populares, que hay farmacias que tienen convenios con Senabasa, entonces que hay posibilidades de encontrar alternativas. De hecho, voy a decir, hay una aplicación que se llama YAP con YAPP que uno pone el nombre del medicamento y te aparecen con entrega a domicilio para ir a buscarlo, el medicamento donde está más barato, por ejemplo. Y uno ahí puede cotizar y puede encontrar lo que necesite. Pero hay que cuidarse porque es preferible, efectivamente, como dice el dicho popular, a veces puede ser más caro el remedio que la enfermedad. Sí, en ese tema no se puede, no podemos correr riesgo. Tío. Y hay que acudir al médico. Sí, por supuesto. Hay que acudir al médico para evitar la automedicación. Y si tiene dudas, todas las farmacias en Chile tienen un químico farmacéutico. En Chile hay 5.200 farmacias. No son muchas. De acuerdo, estamos un poquito más bajo que el promedio del OECD. Pero en esa farmacia, independiente de cuántas haya, siempre hay un químico farmacéutico cuanto esté abierta la farmacia. Y por lo tanto, si tiene dudas,
en el uso del medicamento, en la disponibilidad de los bioequivalentes, en si ese medicamento va a estar disponible o no, o incluso preguntas como si el medicamento venció o no venció. Pregunta a su químico farmacéutico y exíjale, no es la persona que a veces que atiende, sino que es la persona que está ahí atrás en la oficina. Sí. Pero tienen ahí tiene ahí la piocha de químico farmacéutico. Sí, pregúntele y si tiene dudas, siempre acudir o al médico o al farmacéutico. De todas maneras. Patricio Huechuñir, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, muchas gracias por estar en el Ciudadano ADN. Muchas gracias.